albendamisol, dipirona, ¿cierto? Entonces, fíjense, dipirona es un excelente fármaco, es súper potente, normalmente lo reservamos para estados de emergencia, cuando tenemos dolor, por ejemplo, densidad. Fíjense, cuando el paracetamol ha fracasado, los AINES han fracasado, el paciente sigue con fiebre, sigue con dolor muy intenso, usamos dipirona. Es un excelente antiespasmódico también, justamente por los mecanismos de acción que tiene. Es un excelente y potentísimo analgésico, excelente y potentísimo antipirético. Entonces vamos a tener elementos relacionados con esas características, ¿sí? El hecho de que actúe en tantos receptores diferentes hace que sea un fármaco súper fuerte, pero también que tenga efectos adversos importantes. De hecho, la Unión Europea ha prohibido el uso de dipirona dentro de su stock de fármacos. No usan y no tienen dentro de sus farmacias, ¿sí? Desde hace ya varios años. Y hay otros países que han seguido esa corriente. En general, la mayoría de los países latinos sí usamos estos fármacos, ¿no? Entonces, fíjense, se han visto reacciones anafilácticas que en general son leves, pero depende mucho de las características del paciente. Igual que cualquier otro fármaco, las reacciones anafilácticas son peligrosas, son graves, y eso implica que no se puede usar el fármaco en ninguna otra situación. Y se han visto desde síntomas cutáneos leves hasta disnea, síntomas gastrointestinales, desmayos y demás en los pacientes. Tenemos también reacciones de urticaria, angioedema, broncoespasmo, arritmias, sobre todo arritmias cardíacas, hipotensión. O sea, no se olviden que va a producir una vasodilatación muy potente. Por eso es que decíamos que cuando administramos dipirona al paciente, el paciente no puede estar de pie, tiene que estar recostado, y además yo voy a estar vigilando constantemente sus signos vitales. En general, lo que vamos a hacer es pasarle al paciente la dipirona muy lentito, y por lo menos 20 a 30 minutos lo vamos a mantener observándolo en emergencia antes de que se vaya a su casa, ¿sí? Entonces es muy importante, porque puede incluso producirse un shock circulatorio y con esto traer graves consecuencias en el paciente. Esto de las displasias sanguíneas es la razón por la que se ha dejado de usar en la Unión Europea, la agranulocitosis específicamente. Entonces han tenido muchos casos y efectos graves asociados a agranulocitosis. Entonces no se justifica para ellos que un fármaco para controlar dolor o fiebre esté generando alteraciones en la médula ósea del paciente, ¿no? Entonces, por esa razón se ha quitado. Y sí es muy frecuente. De hecho, están haciendo algunos estudios también en nuestro medio analizando la aparición de agranulocitosis en relación al uso de dipirona, ¿sí? También se ha visto leucopenias, trombocitopenias. El color rojizo en la orina es característico, pero en general es transitorio. Sin embargo, las alteraciones en médula ósea son peligrosas y se deben vigilar, ¿sí? Bien, hasta ahí tendríamos entonces lo relacionado principalmente a dolor, inflamación. Yo tengo una hiperactividad Creo que me comentaste, ¿no?, que te pusieron. Sí. Entonces sí, no deberías usar bajo ninguna circunstancia, y siempre que tengas cualquier tipo de reacción, informar, porque en países como el nuestro todavía se usa como una herramienta importante en las emergencias, pero sí hay que tener bastante cuidado, sobre todo por la hipotensión, ¿no? Hipotensa bastante, y si el paciente es más sensible se le puede desmayar, puede haber lesión renal, lesión cerebral por la hipotensión que se produce también, ¿sí? Principalmente la hipertensión, y tengo problemas de broncoconstricción, no puedo respirar. Muy bien. Y la última vez que usé, Vamos a hablar de los fármacos o ARMES, ¿sí? Los fármacos modificadores de la enfermedad reumática, o los fármacos utilizados en este tipo de enfermedades. Como dijimos, el AINE y los fármacos que hemos visto nos ayudan a controlar dolor, inflamación, fiebre. Entonces nos ayudan a controlar elementos que están relacionados con los síntomas. Pero las enfermedades autoinmunes o las enfermedades que producen este tipo de lesiones no van a estar asociadas a esas características. Entonces sí es muy importante considerar la enfermedad de base. Y como hemos dicho, la enfermedad de base está ligada al sistema inmune. Mucha actividad del sistema inmune destruye más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pasar al paciente fármacos que nos ayuden a estabilizarlo,
bajando un poco la intensidad de respuesta de su sistema inmune, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el Abatacept, que lo que hace es actuar en la presentación del antígeno. Si ustedes se acuerdan, los linfocitos T van a reconocer el antígeno gracias a que la célula presentadora de antígeno, que es el macrófago normalmente, a nivel de sus subunidades CD80 y CD86, capta el antígeno, se lo muestra al linfocito T y básicamente le dice, esto tienes que destruir. Entonces el linfocito T identifica y dice, esto vamos a destruir, y empieza a destruir. El problema en estas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, psoriasis, etc., es que lo que le muestra al linfocito es el tejido del paciente, su articulación, su válvula cardíaca, su piel, ¿no? Entonces, para nosotros disminuir eso, lo que hacemos básicamente es bloquear la presentación del antígeno, ¿sí? Entonces, bloqueamos el Abatacept, que es este fármaco, bloquea estas dos subunidades, la CD80 y la CD86, con el objetivo de que no se presente el antígeno. ¿Qué pasa con eso? Disminuye el ataque de nuestro propio tejido por parte de nuestro sistema inmune, ¿sí? Fíjense que se da una dosis inicial de 500 miligramitos, a las 2 semanas una dosis de 750, a las 4 semanas una dosis de 1000, es decir, 1 gramo, y después de eso, una sola vez al mes se le administra 1 gramo al paciente. Y ese es el esquema, ¿sí? Pero se va a mantener en esa dosificación, y eso nos va a permitir que la evolución de la enfermedad sea más lentita. No logramos frenar la enfermedad, no logramos evitar la destrucción del tejido, pero sí logramos hacer que sea lo más lento posible. ¿Y eso qué hace? Le da más calidad de vida por más años al paciente, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Como estoy disminuyendo la actividad del sistema inmune, puede haber más riesgo de infecciones oportunistas, sobre todo infecciones respiratorias. También se pueden presentar infecciones más graves cuando asociamos con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que es otro mediador inflamatorio, y hay otro grupo de fármacos que bloquean a ese sitio específicamente. También se ha visto hipersensibilidad, anafilaxia, aparición de linfomas en algunos casos, que pues hay que mantener vigilado al paciente. Por suerte, los efectos adversos son poco frecuentes por la frecuencia de dosis, ¿no? Como le ponemos una sola vez a la semana, al mes, o toma una sola dosis al mes, entonces la probabilidad de efectos adversos disminuye potencialmente, ¿sí? Otro fármaco que tenemos dentro de los fármacos es la satioprina, se usa de 1 a 3 miligramos por kilogramo día, esta sí se usa de forma diaria, y fíjense, actúa como una 6-tioguanina, suprime la síntesis de ácido inosínico, la función de las células B y T, y la producción de inmunoglobulinas e interleucinas 2 como mediadores inflamatorios importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Sirve para todas estas enfermedades autoinmunes que hemos visto. Si bien está actuando en otro sitio, su resultado es el mismo, bajar la respuesta inmune del paciente, y vamos a ver que se puede, como efecto adverso, ver supresión de la médula ósea, algunos trastornos gastrointestinales, hay más riesgo de infecciones, pueden aparecer linfomas, y en casos rarísimos se ha visto fiebre, exantemas y hepatotoxicidad, ¿sí? Otro grupo importante dentro de los fármacos es el grupo de la cloroquina, hidroxicloroquina. De hecho, estos pues, se han usado desde hace varios años en lupus y han dado muy buenos resultados. No se olviden que estos fármacos se usan como tratamiento habitual de malaria o paludismo, están dentro de nuestro esquema de malaria. Pero aquí nuestro objetivo no tiene nada que ver con la parasitosis. Resulta que esta, a nivel del sistema inmune, inhibe la respuesta de los linfocitos T frente a mitógenos, disminuye la quimiotaxis de leucocitos, estabiliza las enzimas lisosómicas, genera atrapamiento de radicales libres e inhibe la síntesis de material genético relacionado con mediadores inflamatorios. Entonces, realmente es si quieren, un mecanismo bastante fuerte, su efecto inmunomodulador es bastante significativo, y sí, ha dado buenos resultados. Por eso que cuando quisimos usar en COVID, de hecho este grupo se ha usado en COVID también,
los reumatólogos, los que manejan estas enfermedades autoinmunes, dijeron, traten sin problema, no se asusten con la cloroquina, hidroxicloroquina, nosotros usamos desde hace mucho tiempo en estas enfermedades y va bastante bien bajo buena vigilancia, ¿sí? Obviamente en COVID se usó por otro motivo, ¿no es cierto? Este estaba en el grupo de fármacos experimentales que se vio que sí podían disminuir la penetración del virus a la célula, ¿sí? Entonces, por su efecto antiviral se usó en el COVID. Bien, como efectos adversos se ha visto toxicidad ocular, sí hay que vigilar las retinopatías, también se han descrito dispepsias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, exantema y en algunos pacientes pesadillas o algunos trastornos psiquiátricos importantes. También tenemos la ciclosporina como un fármaco importante, se usa de 3 a 15 miligramos por kilogramo día. Esta vamos a ver que actúa regulando las interleuquinas 1, inhibe la función de células T y células B, vale decir, actúa como inmunomodulador, disminuyendo la respuesta inmune celular y humoral. También disminuye la capacidad de respuesta frente a antígenos, inhibe la producción de receptores los receptores de interleuquinas 2 y también interfiere en la interacción de linfocitos T con los macrófagos, vale decir, interrumpe la presentación del antígeno, ¿sí? Entonces se usa igual en todas las mismas enfermedades autoinmunitarias. Puede ser nefrotóxico, hay que vigilar función renal. También se ha visto que interacciona negativamente con diltiazem y diuréticos, que son fármacos habitualmente usados por pacientes con problemas cardíacos. Puede interferir con ahorradores de potasio y puede generar hipertensión, hiperpotasemia, hepatotoxicidad, hiperplasias gingivales e insuficiencia. Vale decir, ciclosporina hay que tener mucho cuidado en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Un fármaco muy utilizado, muy valorado en nuestro medio, justamente porque es barato y todos nuestros seguros tienen, es el metotrexato, ¿sí? El metotrexato ya lo conocemos por varias aplicaciones. En este caso nos interesa su efecto inmunomodulador y para ese efecto vamos a ver que inhibe citoquinas proinflamatorias, inhibe la síntesis de timidilato y transformilasa de ribonucleótido aminimidazol carboxibenzamina. No necesitan aprenderse el nombre de la enzima, solo conocerla. Y también inhibe la proliferación y estimula la apoptosis en células inmunitarias, vale decir, disminuye la proliferación de células inmunitarias y disminuye la intensidad de acción del sistema inmune, ¿sí? Entonces protege bastante. Se ha probado con muchas enfermedades autoinmunes, de hecho las artritis reumatoides, la psoriasis y demás se están manejando bastante bien con el metotrexato. Como fármaco se usan dosis bajitas, en general entre 15 y 25 miligramos por semana. Una sola vez a la semana usa el paciente, no usa todos los días. Al principio, cuando se empezó a usar con este objetivo, se usaba todos los días. Y cuando compararon tratamientos diarios versus tratamientos semanales, se dieron cuenta que los efectos terapéuticos, es decir, la eficacia, era igual. Usando todos los días y usando solo una vez a la semana, era igual. Lo que variaba enormemente eran los efectos adversos. Usando todos los días son un montón de efectos adversos. En cambio, usando una vez por semana es mínimo el efecto adverso, ¿sí? Entonces, pues se les recomienda usar una sola vez por semana, de ninguna manera más, ¿sí? Y va bien en todas las enfermedades que hemos descrito. Sí puede haber náuseas, úlceras, sí es muy hepatotóxico, así que antes, durante y después hay que vigilar la función hepática. De hecho, no podrías iniciar metotrexato si no tiene un perfil hepático tu paciente, ¿sí? También es importante considerar que es gastrotóxico, entonces hay que ver la función gástrica, si no hay gastritis, molestias, etc. Puede producir cirrosis, es rarísimo si haces buena vigilancia, pero pues hay que tenerlo en cuenta. También se han visto reacciones pulmonares y sí es muy teratogénico, entonces prohibido usar metotrexato en mujer embarazada. De hecho, cuando tenemos molas hidatiformes, que son enfermedades ginecobstétricas donde ha muerto el embrioncito y las células de la mórula crecen y se comportan como un cáncer, se usa metotrexato como tratamiento quimioterapéutico para destruir esas células.
pero se usa en cantidades súper altas, como quimioterapia es muy diferente el esquema de tratamiento, ¿sí? Bien, tenemos también a la sulfasalacina, que vamos a ver que es, sus metabolitos son sulfapiridina y ácido 5-aminosalicílico. Estos metabolitos van a disminuir el factor reumatoide, el IgA si quieres. Suprimen la respuesta de células T, inhiben la liberación de citoquinas inflamatorias e inhiben la proliferación de linfocitos B. Por eso es que se puede usar también en todas las enfermedades autoinmunes que hemos mencionado. En general se recomienda de 2 a 3 gramos por día. Y como efectos adversos se ha visto náuseas, vómitos, cefaleas, exantemas, anemias hemolíticas, metahemoglobinemia, neutropenias y púrpuras trombocitopénicas, toxicidad pulmonar, infertilidad en varones y demás. Tenemos también al infliximab. Infliximab, vamos a ver que es un anticuerpo monoclonal de IgAs, de IgGs 1 quiméricas, es decir, es una inmunoglobulina sintética que han logrado producir. Esa inmunoglobulina sintética actúa contra el factor de necrosis tumoral, que es un mediador de la inflamación. Básicamente le estamos dando una inmunoglobulina para que ataque a mediadores inflamatorios del paciente, ¿sí? Y con eso bajamos la respuesta inmune. Se ha usado en estas enfermedades autoinmunitarias. Adalimumab también pertenece a su mismo grupo y se están probando en varias enfermedades relacionadas al sistema inmune. Obviamente, como son muy potentes, pueden haber infecciones oportunistas. Sí, esto es bien interesante porque se ha visto pacientes en los que se han generado inmunoglobulinas antiquiméricas, vale decir, el sistema inmune del paciente genera anticuerpos contra el fármaco. Si se produce eso, el fármaco ya no sirve, ¿sí? Entonces es un marcador importante de fracaso terapéutico. También se ha visto reactivación de tuberculosis, desmielinización, leucopenias, hepatitis, vasculitis, hipopositivización del ANA y del NAD, aunque son raras. Etanercept tiene las mismas características del infliximab, con la diferencia de que ha demostrado ser más eficaz en esclerodermia, granulomatosis de Wegener, artritis de células gigantes y sarcoidosis. Se cree que por este efectito extra, porque también, aparte de actuar en el factor de necrosis tumoral alfa, inhibe las linfotoxinas alfa. Entonces se cree que por estas características es que tiene mejor respuesta, ¿sí? Bien, cuando hablamos de los antagonistas de interleuquina 6, tenemos al tocilizumab. Tocilizumab en general, no sé si en esta última edición Canson ya lo toma en cuenta, pero en las anteriores no se mencionaba porque no era uno muy relevante. Sin embargo, en la pandemia este ha tomado una gran importancia, una gran relevancia, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esto porque tocilizumab es inhibidor de los receptores de interleuquina 6. Y en los pacientes con COVID se vio que la interleuquina 6 se elevaba terriblemente y de hecho este era un marcador de mal pronóstico por la gran tormenta de citoquinas que se producía, ¿sí? Entonces, esto es muy importante justamente porque vamos a tener que, pues en COVID se ha usado en general un frasco en el paciente, la dosis es de 4 a 8 miligramos por kilogramo, cada 4 semanas. Pero fíjense, la razón por la que no se usa tanto Farmes en nuestro medio, a no ser el metotrexato que les decía que es barato y todos nuestros seguros tienen, es porque son costosos. Tocilizumab al inicio de la pandemia, un frasco te costaba alrededor de 7,000 bolivianos, 7,400, 7,500, un frasco, ¿sí? Si un paciente va a usar cada 4 semanas, ¿qué implica? Que va a recibir una dosis mensual. Y todas las personas ganan más de 7,000 bolivianos al mes, el básico es alrededor de 3,000. Y ese paciente pues, tiene que pagar sus servicios básicos, su comida y demás. Entonces vean, no para cualquier paciente es accesible semejante fármaco, ¿sí? Entonces sí pasa que idealmente debería usar el paciente cada mes, pero se logra comprar una pollita cada 6 meses o una vez al año. Entonces, bueno, hacemos tratamiento sintomático, pero la enfermedad sigue avanzando, ¿sí? No es barato y de hecho sí tenemos varios fármacos de este grupo que son así de costosos. Y obviamente en la pandemia por la escasez de fármacos, porque nada llegaba,
han vendido hasta en 27.000 bolivianos un frasco en el mercado negro, ¿sí? Y muchos han estafado, les han hecho depositar en cuentas fantasmas, o les han vendido agua destilada embotellada con etiquetas falsas, ¿no? Que les han pillado porque han impreso mal el nombre y cosas así. Entonces en pandemia se ha visto de todo, ¿sí? Y por eso les digo, pues sí es importante. Hoy en farmacia, bueno, no sé hoy, la última vez que he preguntado, hace más o menos a principio de año, estaba 4.200 más o menos el frasco, o sea, casi la mitad de lo que costaba antes de la pandemia, que es una disminución significativa de costo, pero aún así, todos nuestros pacientes tienen 4.000 pesos para un farmaquito cada mes, no. Entonces, vean, ahí tenemos que trabajar. Estas cosas deberían ser más accesibles para nuestra población. En eso se tiene que gastar por los recursos de nuestro país, ¿sí? No en estupideces. Entonces, vean qué importante es trabajar. Nos falta harto en salud, ¿sí? Bien. Y bueno, la última partecita que nos corresponde ver, que complementa a AINES y que está dentro del tema de AINES, es gota. Ustedes ya conocen la enfermedad de gota, la hemos mencionado también al principio porque en un paciente con gota, si bien el problema es elevación de ácido úrico, ¿qué tiene? Dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional. Todo lo que hemos dicho que podemos tratar con AINES, ¿sí? Entonces el tratamiento en general lleva AINES. Si no lleva AINES, lleva colchicina. ¿Qué es la colchicina? Un potente antiinflamatorio. Entonces, eso es lo que vamos a repasar. Fíjense, la colchicina, que no es un AINE, también sirve para inflamación. De hecho, en muchos pacientes que estaban con neumonía por COVID, que no estaban respondiendo bien a las terapias convencionales, se les ha incluido colchicina a su esquema de tratamiento para mejorar la inflamación pulmonar, y sí se ha tenido buenos resultados, ¿sí? Sí hay que decir que hay países que no usan más colchicina por la toxicidad, pero los países latinos seguimos utilizando. Es buen fármaco, pero hay que vigilar al paciente, ¿sí? ¿Qué hace la colchicina? Inhibe la migración de linfocitos y fagocitos, inhibe la formación de leucotrienos B4 y se une a la tubulina, evitando su polimerización en los microtúbulos. Con esto controla de forma muy significativa la inflamación del paciente, ¿sí? ¿Es suficiente la colchicina? No, por eso es que va a ir asociada al opurinol o algún otro fármaco que regule la causa. Igual que los AINES, va a controlar los síntomas, que son inflamatorios, pero no controla la causa, entonces tengo que asociar, ¿sí? Se usa de 0,5 a 1 miligramo de colchicina por vía oral, se elimina por el tracto gastrointestinal y por la orina, y va bastante bien siempre que lo vigile. Fíjense sus efectos adversos: diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Esos son comunes. Los raros son necrosis hepática, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, convulsiones, pero son peligrosos. Los más raros, pérdida de pelo, que no es peligroso, depresión de la médula ósea, sí es muy peligroso, neuritis periféricas, miopatías y la muerte del paciente, que es la razón por la que en muchos lugares han dejado de usar. Han dicho, no se justifica porque por controlar inflamación se muere el paciente. Entonces han dejado de usar, ¿sí? ¿Qué han descrito en toxicidad por colchicina? Varicodinia urente, que suele aparecer de forma rápida, diarrea sanguinolenta, que ya es un signo de mal pronóstico porque nos dice que ya se ha lesionado el intestino. Le sigue un shock, hematuria, oliguria con fallo renal, una depresión ascendente del sistema nervioso central que acaba siendo letal, ¿sí? Probenecid y sulfimpirazona son úricos. Recuerden que dijimos que podemos utilizar fármacos úricos en pacientes que están recibiendo algunas características funcionales en relación a ácido úrico. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Nos van a ayudar a eliminar ácido úrico por la orina, ¿sí? Entonces, si uso Probenecid, se puede usar de 0.5 miligramos hasta 1 gramo, es decir, de 0.5 gramos, vale decir 500 miligramos hasta 1 gramo. Una vez al día por vía oral. Sulfimpirazona 200 miligramos, se puede ir subiendo de 200 en 200 hasta llegar a 800, igual una sola vez al día, y estos se puede asociar con otros fármacos que nos ayuden a controlar los síntomas. No se olviden que Probenecid hemos dicho no combinar con oxaprocina, no combinar con indometacina porque aumenta el riesgo de toxicidad, ¿sí?
¿Van a controlarme bien la parte metabólica? No, solo aumentan la eliminación de ácido úrico por la orina, afectando los sitios de transporte endomerlo y segmento intermedio del túbulo proximal, y disminuyen la absorción del ácido úrico por el túbulo proximal. Entonces, solamente se usa estos cuando por alguna razón el paciente no puede usar alopurinol, ¿sí? En otras circunstancias no se debe usar, porque tengo mejor alternativa como el alopurinol. El alopurinol, ¿qué hace? Es un inhibidor de la santina oxidasa. Si ustedes se acuerdan, la santina oxidasa lo que hace es facilitar la conversión de ácido úrico o más bien de hipoxantina en santina y de santina en ácido úrico, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar esos elementos porque esto sí nos va a ayudar a disminuir la síntesis de ácido úrico en el paciente. ¿Cuánto se usa de alopurinol? 100 miligramos día. En las crisis se puede usar hasta 300 y después bajamos a 100 miligramos día. Se usa alopurinol con AINES o alopurinol con colchicina hasta obtener niveles de ácido úrico de 6 miligramos en 100 ml, ¿sí? Va bastante bien, puede producir irritación gastrointestinal, neuritis periféricas, vasculitis necrosantes, depresión de la médula ósea, en casos rarísimos, anemias aplásicas, toxicidad hepática, nefritis intersticiales, que no son comunes, ¿sí? En el caso del febuxostat, el objetivo es el mismo que con el alopurinol, inhibe de forma selectiva no purínica la santina oxidasa, vale decir, igual es inhibidor de santina oxidasa, pero no tiene estructura química similar a la de la aspirina, nada más, pero después hace lo mismo. Se usa de 80 a 120 miligramos día, se metaboliza por vía hepática. También se usa febuxostat con AINES o febuxostat con colchicina hasta obtener niveles de 6 miligramos por 100 ml, ¿sí? Puede producir anomalías funcionales hepáticas, diarreas, cefaleas, náuseas, o sea, sí tiene menos efectos adversos que el alopurinol. El problema es que febuxostat no llega con tanta frecuencia en nuestro país, entonces usamos principalmente alopurinol. Sí hay países donde no usan tampoco alopurinol, sin embargo es un buen fármaco. Lo que no debemos olvidar es que cuando tengo un paciente con gota, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar los hábitos del paciente también. No me sirve de nada darle fármaco y el paciente sigue tomando cerveza, sigue comiendo un montón de carne roja, sigue con malos hábitos alimenticios, sigue siendo sedentario. No, tengo que modificar, ¿sí? Y no se olviden que existen fármacos que interfieren con la eliminación del ácido úrico, como los AINES, bueno, de los AINES la aspirina específicamente, por ser muy ácida. Tenemos también algunos diuréticos como las tiazidas, tenemos también el consumo de alcohol que van a hacer que se eleve más el ácido úrico, ¿sí? Bien, entonces eso es todo. Hoy vamos a quedar